Europa se hartó de él. Después de años de respaldo incondicional, las demandas de Zelensky por más armas y asistencia financiera han comenzado a generar tensiones dentro de las principales potencias europeas. La paciencia de los líderes del continente se está agotando, mientras el espectro de una crisis económica en Ucrania se hace cada vez más real. Con una economía devastada y la infraestructura del país colapsada, el conflicto ha dejado a Ucrania en una situación insostenible. Los 27 ahora enfrentan una decisión crítica: seguir financiando una guerra que parece no tener fin o priorizar la estabilidad en sus propios países. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Increíble, pero cierto. Bruselas ha sorprendido a todos al instar a Ucrania a sentarse a negociar la paz con Rusia, algo impensable hace solo unos meses. La sorpresiva petición de Peter Stano, representante del Servicio Exterior de la Unión Europea, de invitar a Rusia a la próxima conferencia de paz sobre Ucrania, marca un cambio radical en la política europea. Apenas el año pasado, mencionar siquiera la posibilidad de hablar con Moscú habría sido considerado una traición a la causa ucraniana. Sin embargo, el panorama actual ha demostrado que la prolongada guerra no solo está drenando recursos militares, sino también desangrando económicamente a Europa. La declaración de Stano, en la que admite que Rusia debe participar en cualquier resolución, refleja no solo el reconocimiento de la influencia de Moscú, sino también el cansancio generalizado en Europa. Las grietas en la estrategia europea se hacen cada vez más evidentes. Los principales líderes de Europa, encabezados por Josep Borrell, están comenzando a dar un giro en su enfoque, tras notar que la confrontación directa con Rusia no ha traído los resultados esperados. Los 27 ya no desean enfrentarse a Rusia, dijo Borrell, subrayando que la diplomacia ha tomado el lugar del conflicto. La cuestión va mucho más allá de lo militar o económico. Representa el colapso silencioso de la narrativa occidental. La insistencia de Kiev en marginar a Rusia de las negociaciones de paz ya parece cada vez más irrealista, revelando que el conflicto está en un callejón sin salida en el campo de batalla. Mientras tanto, el rol de China, con sus estrechos lazos con Moscú y su puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, se ha fortalecido como un actor clave en esta conferencia de paz. Pekín ha mantenido una postura de equilibrio, sin condenar directamente a Rusia, pero impulsando una solución pacífica al conflicto. Este posicionamiento ha hecho de China un actor indispensable en la diplomacia mundial y su inclusión en la conferencia es vista como crucial por los 27. La realidad ha alcanzado un punto crítico y aquellos países que alguna vez apoyaron firmemente a Kiev ahora empiezan a cuestionar si seguir respaldando un conflicto que parece no tener fin tiene sentido. El discurso de Borrell, junto con el de otros líderes europeos, sugiere que la paciencia con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se está agotando. La insistencia de Zelensky en resistir y seguir demandando más armamento de Occidente está siendo vista como una apuesta desesperada en una guerra que, según muchos líderes europeos, ya está perdida. Desde el comienzo del conflicto, Occidente ha cometido una cadena de errores en su afán por doblegar a Rusia a cualquier precio. Lo que parecía una operación sencilla para debilitar al Kremlin ha puesto en evidencia la subestimación de su capacidad de respuesta. A pesar de las expectativas occidentales, Moscú no solo ha resistido, sino que ha consolidado su poder en medio de las fisuras internas dentro de la Alianza Occidental y el creciente cansancio de las naciones europeas. La unidad inicial en la OTAN se ha fracturado, dejando al descubierto profundas diferencias. Algunos países como Hungría y Turquía han mostrado con frecuencia su desconfianza hacia las órdenes de Washington, mientras que potencias como Alemania y Francia comienzan a expresar abiertamente su oposición a prolongar el conflicto sin fin. La crisis energética en Europa, ya en curso antes del conflicto, ha sido exacerbada por las repercusiones de la guerra. La dependencia del gas ruso se ha convertido en una trampa que ha desencadenado una de las peores crisis energéticas en décadas.
El embargo de energéticos rusos promovido por la Casa Blanca han obligado a las naciones europeas a buscar fuentes alternativas, mucho más costosas, provocando un aumento brutal en los precios de la energía. Este impacto ha llevado a una oleada de inflación, malestar social y hasta inestabilidad política en varias naciones. Las fisuras dentro de la OTAN han crecido debido a los conflictos de intereses entre la potencia del norte y sus socios europeos. Aunque Washington también ha sufrido el impacto de la guerra, ha conseguido amortiguar gran parte de sus efectos económicos. Por el contrario, Europa, que está mucho más cerca geográficamente y tiene mayores lazos comerciales con Rusia, ha sido la que más ha padecido las consecuencias de este conflicto. La creciente disconformidad dentro de la alianza hace que muchos se pregunten si este enfrentamiento beneficia más a Rusia que a Occidente. El enfoque de Estados Unidos hacia la guerra ha sido fuertemente criticado por ignorar las realidades y los intereses de sus aliados europeos. Mientras Washington sigue presionando por más apoyo militar y económico a Ucrania, en Europa, la pregunta es si esta estrategia puede mantenerse sin romperse. Las peticiones incesantes de Zelensky por mayor armamento y apoyo financiero están alcanzando un límite insostenible, sobre todo en un contexto de presión creciente dentro de las naciones europeas. La posibilidad de que Ucrania enfrente un colapso económico es cada vez más tangible para los 27. Con una infraestructura destruida y una economía que pende de un hilo, el futuro de Ucrania luce más incierto que nunca. A pesar del respaldo económico de Occidente, la deuda de Kiev sigue aumentando, mientras se vuelve casi totalmente dependiente de la ayuda externa. Esto plantea una cuestión crítica. ¿Hasta cuándo podrá Occidente seguir sosteniendo este conflicto sin poner en riesgo su propia estabilidad? La faceta militar del conflicto ha demostrado los intereses de la capacidad occidental para desafiar a una potencia como Rusia. A pesar de las sanciones y el aislamiento diplomático, Moscú ha mantenido su maquinaria bélica en funcionamiento, mientras Ucrania sigue luchando por resistir en un combate desigual, incluso con el respaldo occidental. Las pérdidas tanto humanas como materiales son abrumadoras en Ucrania, y aunque la resistencia de su ejército ha sido notable, no ha logrado cambiar el curso de los acontecimientos en el terreno. La insistencia de Kiev en continuar la guerra a cualquier precio ha comenzado a generar tensiones internas. Una población agotada por años de guerra comienza a manifestar signos de descontento. El respaldo hacia Zelensky empieza a mostrar fisuras, y la sombra de una partición territorial se cierne sobre el país. La posibilidad de que Ucrania ceda más territorio a Rusia es un escenario que algunos en Kiev ya contemplan, aunque públicamente lo nieguen. Este panorama ha llevado a algunos expertos a sospechar que Moscú podría estar preparando una trampa diplomática para Occidente. La conferencia de paz en discusión podría ser parte de una jugada más amplia para consolidar las conquistas territoriales de Rusia y obligar a Ucrania a aceptar un acuerdo que debilite a Kiev, dejando a Moscú con la ventaja. Aunque por ahora esto es solo una hipótesis, el hecho de que los líderes europeos estén comenzando a discutir la necesidad de incluir a Rusia en las negociaciones sugiere que consideran seriamente un desenlace muy distinto al que habían previsto. La realidad es que la presión sobre Ucrania para negociar con Rusia está aumentando rápidamente. Bruselas, en un movimiento sin precedentes, está reconociendo que la exclusión de Rusia de cualquier solución es insostenible. Ahora se acepta que Moscú es un factor fundamental en este conflicto y cualquier intento de marginarlo solo prolongará la devastación. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.